Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con la información. Como ya sabemos, las fuerzas de la OTAN, aliados y patrocinadores de Ucrania, pues están suministrando armamento a Ucrania. Entre estos hay que destacar las 300.000 municiones de artillería de 155 milímetros. Sin embargo, hay que tomar en cuenta una cosa. Rusia diariamente dispara alrededor de 40.000 a 50.000 municiones de artillería. Esto significa que las 300.000 municiones de artillería de 155 milímetros que la OTAN le está dando a Ucrania le va a alcanzar a Ucrania para una semana. Es decir, solo una semana de equiparar, ni siquiera superar, a la capacidad de artillería rusa. Y así es que vemos que esta guerra, que no se está contando ya en meses, sino en años, probablemente siga teniendo la enorme superioridad artillera pues, del bando ruso, ya que, nuevamente, las 300.000 municiones de artillería de 155 milímetros, si quieren los ucranianos igualar la tasa de disparos de los rusos, pues les va a durar solamente una semana. Es decir, solo por una semana Ucrania podría equiparar, no superar, a los rusos en cuanto a fuego artillero. Pero como si esto no fuese un problema para los ucranianos, pues ya hay imágenes de que los iraníes están dando munición de cohetes de 122 milímetros para el sistema Grad. Como sabemos, el sistema B-21 Grad pues es un sistema de cohetería que los rusos usan ampliamente. Y como sabemos también, varios países aliados de la Unión Soviética y de Rusia pues fabrican localmente este tipo de munición, esos cohetes de 122 milímetros. Pues ahora Irán le está suministrando a Rusia cohetes de 122 milímetros para el sistema Grad, lo que significa que esto se suma a la producción de munición de 122 milímetros de Grad de Rusia, por lo que Rusia incrementa su capacidad en munición artillera, porque también sabemos que la munición de artillería para, por ejemplo, las de 30, las de 122 milímetros, las de 155 milímetros, está siendo suministrada por Corea del Norte. Y ya sabemos que Corea del Norte tiene una inmensa capacidad de fuego artillero, tanto en cohetes como en munición de obuses, para de esta manera enfrentarse a Corea del Sur, que cuenta con una gran tecnología. Es decir, Corea del Norte compensa la deficiencia en tecnología con una enorme superioridad en munición y potencia de fuego. Es decir, Corea del Norte pues, se ha especializado en esto de producción masiva de munición del tipo soviético y gracias a los convenios y acuerdos que está teniendo el presidente Putin con Kim Jong-un, pues Rusia está teniendo un nuevo suministrador de municiones de artillería. Esto se incrementa a la producción local de Rusia. Y ahora vemos cómo Irán suministra cohetes de 122 milímetros Grad, sumándose así más a la producción de cohetes de Rusia. Por lo tanto, vemos nuevamente que Rusia está en un proceso de incremento, no está en decrecimiento ni en estancamiento, está en incremento de su capacidad de poder de fuego. La existencia de mayores fuentes de suministro de munición, tanto para obuses como de cohetes, pues le va a permitir a Rusia tranquilamente mantener este ritmo de 40.000 a 50.000 disparos de artillería por día, lo cual hace que saturen prácticamente el enemigo y cualquier intento de hacer un cambio estratégico en el frente, ya que rápidamente sería barrido por el intenso fuego de artillería. Debemos recordar que Rusia prácticamente puede seguir a este ritmo de 40.000 a 50.000 disparos y que en algún momento llegaron a los 90.000 disparos casi indefinidamente, ya que a su enorme producción local pues está sumando la de Corea del Norte y ahora la de Irán. ¿Qué pasa en el bando ucraniano? Pues los suministradores de material, de munición, que es la OTAN y los Estados Unidos básicamente, pues ya sabemos que el programa de expansión para la producción de municiones de 155 milímetros de Estados Unidos puede llegar a un tope de 20.000 municiones de 155 milímetros por mes, es decir, 20.000 por mes, cuando Rusia dispara de 40.000 y 50.000 diarios.
Ya ven la enorme diferencia, y es por esa razón también que los estadounidenses, para compensar la falta de munición, pues le dieron bombas de racimo. Ahora hay que saber que estas bombas de racimo y el inventario estadounidense eran bombas para su defensa propia, es decir, era una reserva para su autodefensa, pero al ver que falta munición de 155 milímetros, pues se lo dieron a Ucrania. Ahora esta munición de racimo pues también tiene un límite porque es un stock. Ahora falta saber que si se acaba la munición de racimo, ¿qué le darán? Porque ya vemos que la producción máxima de Estados Unidos en este momento, y con un programa de ampliación, es de 20.000 municiones mensuales. La capacidad de disparo de Ucrania es de unos 4.000 a 7.000 diarios, pero Rusia dispara de 40.000 a 50.000 diarios. Así vemos que el problema es la munición. En una guerra de desgaste donde la estrella de todo esto es la artillería, pues está ampliamente casi 10-1 a favor de Rusia, y Rusia no se ha detenido, sino que está ampliando no solo su producción local, sino también con suministradores. Primero con Corea del Norte y ahora en cuanto a munición de artillería y específicamente en cuanto a cohetes 122 mm Grad, pues con Irán. Así ya tiene dos suministradores, Corea del Norte e Irán, que suministran, y se suma toda esta munición a Rusia. Nuevamente, la guerra en la que estamos es una guerra ya de desgaste, ya nadie que medianamente haya pues averiguado de qué va todo esto está diciendo que es una guerra de movimientos o una guerra rápida que dentro de un mes todo va a terminar. O sea, claramente ya todos están sabiendo que esto es una guerra de desgaste y probablemente nos vamos hasta el 2025 con todo esto. Porque Rusia no tiene ninguna prisa, lo que está haciendo es estancar la situación en modo defensivo, y de acuerdo a su pensamiento, la defensa es solo para ganar tiempo mientras se prepara la contraofensiva. Y es lo que estamos viendo, mientras los 300.000 hombres del llamamiento parcial que han tenido, es decir, una movilización parcial que ha tenido Rusia, no total. Ucrania ha tenido una movilización total al punto que están llamando incluso hombres ya no aptos y mujeres, pues Rusia está en una movilización parcial, y esta movilización parcial pues ha recolectado más o menos 300.000 hombres, y son estos 300.000 hombres en modo de defensa, incluyendo reserva, que están en la línea defensiva. Ahora, esta línea defensiva es lo que está conteniendo la ofensiva de Ucrania / OTAN. Pero mientras tanto, ¿qué hace Rusia? Está preparándose para la contraofensiva, es decir, muy al clásico estilo de la herencia soviética, pues los soviéticos pensaban que la defensa es solo para ganar tiempo mientras preparan la contraofensiva. Rusia está no solo reactivando su industria, produciendo más tanques, modernizando y poniendo operativos los stocks de los al menos 8.000 T-72, incluso poniendo a punto y poniendo nuevamente activos los T-55, ya que pueden ser blindados de apoyo. Está produciendo drones de modelo iraní en una fábrica de Rusia bajo licencia, pero ahora también a la producción de munición propia agrega dos suministradores, Corea del Norte e Irán, que te pueden suministrar nuevamente masa, la enorme masa de munición que va a ser necesaria para lanzar esta contraofensiva, que probablemente en algún momento se llegue a dar, porque al Ucrania y la OTAN estar en fase ofensiva y Ucrania y Rusia resistiendo, pues va a llegar un momento en que ya no van a tener suficiente fuerza, tanto Ucrania como la OTAN, con los suministros de munición y armas, para seguir presionando, sino para defenderse. Ese es el momento donde probablemente Rusia planee lanzar una contraofensiva con todo el material que está reuniendo y del cual se está pertrechando. Esto sería un movimiento clásico soviético, porque recordemos que Kursk, en la batalla de Kursk se terminó la capacidad ofensiva alemana, y después de esto pues se lanzó la contraofensiva que fue soviética, que fue la operación Bagration, y esto fue ahí comenzó el fin de Alemania, no pararon hasta Berlín. Entonces vemos que por un lado Estados Unidos no abandona Ucrania, le sigue suministrando munición, 300.000 municiones de 155 milímetros, que es importante, pero nuevamente
Si tan solo quisieran equiparar al gasto ruso en munición, pues les duraría nada más que una semana. Y para por lo menos equilibrar las cosas en cuanto a lo de artillería, a lo que a artillería se refiere, tendrían que estar en las 50.000, de las 40.000 a 50.000 disparos diarios. Pero esto solo podían hacerlo por una semana, entonces no hay forma, una vez más. Y no es una cuestión de calidad, es una cuestión de número. Ahora, por otro lado, se está hablando de los ATACMS. De acuerdo, los ATACMS son sistemas maravillosos, pero golpean un objetivo. No golpean decenas de objetivos ni barren áreas completas, como por ejemplo el sistema GRAD, que lo que hace es barrer hectáreas. El ATACMS no, el ATACMS es un sistema potente, sí, pero por su precisión y alcance. Pueden golpear depósitos de logística en la retaguardia rusa, pero contrarrestar eso es súper fácil. Y además, Rusia ya lo ha hecho, se llama la dispersión. Es decir, en vez de tener toda la munición en un solo depósito, dispersas eso en varios depósitos. Multiplicando los blancos, conviertes un objetivo en 10. Por lo tanto, obligas al enemigo a tener 10 veces mayor reconocimiento y 10 veces más disparos, por lo que es insostenible una campaña de desgaste así. No te va a alcanzar la munición de precisión y además vas a demorar muchísimo más en identificar ya no 1 sino 10 blancos. Eso se llama la dispersión y es algo que Rusia ya ha hecho con la entrada de los HIMARS, que tenían un alcance de 80 kilómetros promedio, ya lo hicieron, ya hicieron la dispersión. Y ahora intentan golpear los ucranianos con los ATACMS pues más atrás. Básicamente van a hacer lo mismo los rusos. Dispersión, ya es algo que nuevamente ya lo han hecho los rusos, ya se han adaptado. Así que la situación nuevamente desde el bando occidental no se quiere ver que esto es una situación de desgaste. Una situación de desgaste donde lo más importante es el número y no la calidad. Pero en el pensamiento occidental y principalmente OTAN se siguen aferrando a lo de la calidad como si esta fuera una guerra de baja intensidad. Y no es una guerra de baja intensidad, es una guerra de alta intensidad. En una guerra de baja intensidad, pues, obviamente el enemigo es un grupo irregular y por eso con una gran capacidad en tecnología puedes resolver las cosas muy rápidamente. Aquí es una guerra de alta intensidad, donde grandes masas de fuerzas pues se chocan y no es fácil derribar a un enemigo masivo, sino que tiene que haber una fuerza equiparable para contenerlo o para superarlo. Y es por eso también que en la OTAN está este pensamiento de la guerra de maniobras, es decir, dar un golpe con todo lo que tiene un punto específico y de esta manera lograr un objetivo estratégico que obliga al rival a negociar o a aceptar las condiciones del otro bando. Y parte de eso es lo que los estadounidenses le estaban sugiriendo a Zelensky, que con todo el material que acumularon, pues dé ese golpe en el corredor de Azov, pero en Zaporilla, pero vieron que no se podía, quisieron ir por esta fase de degradación, que en realidad es una guerra de desgaste, que en realidad, por una cuestión nuevamente de número de hombres, número de armamento y número de munición, a largo plazo Rusia va a terminar ganando, y es precisamente lo que muchos han dicho. El que pase el tiempo, que no se acabe en este año 2023, sino que se acabe en el 2025, o por lo menos las expectativas para este año, le termina conviniendo a Rusia porque estamos en una guerra de desgaste. Golpe estratégico de Rusia y Corea del Norte en contra la hegemonía occidental. El desempaquetado de los silos de información del Foro Económico Oriental en Vladivostok llevará años. A esto se añade el tren blindado dirigido por Kim Jong-un que visitó cada rincón de la región rusa de Primorie. Todos los temas claves reflejan 4 vectores principales del nuevo gran juego que se desarrolla por todo el sur global: la energía y los recursos energéticos, la industria y el trabajo, las reglas del mercado y el comercio y la logística. Sin embargo, van más allá al explorar los sutiles matices de la guerra de civilización actual. Entonces, en Vladivostok se ha presentado un debate serio sobre el auge del antineocolonialismo, expuesto, por ejemplo, por la delegación de Birmania.
Geoestratégicamente Birmania, como puerta privilegiada hacia el sudeste asiático y el Océano Índico, siempre fue un objeto de juegos de divide y reinarás, en los que al Imperio Británico solo le importaba extraer recursos naturales. Esto es de lo que se trata el colonialismo científico. Un debate serio sobre el concepto del Estado-civilización, ya elaborado por los científicos chinos y rusos, y aplicado a China, Rusia, India e Irán. La interconexión de los corredores de transporte y conectividad. Esto incluye la mejora del Transiberiano en un futuro próximo. Un impulso al Transbaikal, la línea ferroviaria con más carga en el mundo, que conecta los Urales con el lejano oriente. Un renovado impulso a la ruta del Mar del Norte. En agosto, 2 petroleros rusos navegaron desde la ciudad rusa de Murmansk, a través del Ártico, hasta China por primera vez, demorando 10 días menos que a través de la ruta por el Canal de Suez. Y la llegada de la ruta Chennai-Vladivostok, que se conectará al Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, INTCC/CITNS. El sistema de pago común de Eurasia se discutió en detalle en una de las plataformas clave, Gran Eurasia, los impulsos para la formación de un sistema monetario y financiero internacional alternativo. El inmenso desafío de establecer una nueva moneda de liquidación de pagos contra monedas tóxicas instrumentalizadas en una implacable guerra híbrida. En otra plataforma han abordado el tema de la probabilidad de celebrar una cumbre conjunta de los BRICS y la Unión Económica Euroasiática, UE, en 2024. Todos a bordo del tren de Kim. La génesis del viaje en tren de Kim Jong-un al lejano oriente ruso, coincidiendo con el foro, es un magistral y estratégico golpe que se preparaba desde 2014, en la época del Maidán. Xi Jinping entonces estaba en el inicio de su primer mandato. Anunció la nueva ruta de la seda hace exactamente 10 años, primero en Astana, Kazajistán, y luego en Yakarta, Indonesia. Se suponía que la República Popular Democrática de Corea, RPDC, no iba a integrarse en este vasto proyecto paneuroasiático que pronto se convertiría en el concepto global de la política exterior china. La República Popular Democrática de Corea estaba entonces en una racha contra el hegemón, bajo Obama, y Pekín no era más que un espectador preocupado. Moscú, por supuesto, siempre estuvo centrado en la paz en la península coreana, sobre todo porque sus prioridades geopolíticas en 2014 eran Donbass y Siria/Irán. Lo último que Moscú podía permitirse era una guerra en Asia-Pacífico. La estrategia de Putin fue enviar al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, a Pekín e Islamabad para calmar los ánimos. En aquel momento, Pakistán estaba ayudando a Pyongyang a militarizar su arsenal nuclear. Simultáneamente, el propio Putin se acercó a Kim, ofreciéndole serias garantías. Te cubrimos la espalda si alguna vez se produce un ataque del hegemón apoyado por Seúl. Aún mejor, Putin consiguió que el propio Xi redoblara las garantías. El imperativo categórico era simple. Mientras Pyongyang no iniciara ningún problema, Moscú y Pekín estarían a su lado. Se instauró entonces una especie de calma antes de cualquier posible tormenta, aunque Pyongyang siguiera probando sus misiles. Así, con el paso de los años, la mentalidad de Kim cambió. Se convenció de que Rusia y China eran sus aliados. La integración geoeconómica de la República Popular Democrática de Corea en Eurasia se discutió seriamente en ediciones del Foro Económico Oriental de Vladivostok antes de la pandemia del COVID. Esto incluía la tentadora posibilidad de un ferrocarril transcoreano que uniera el norte y el sur con lejano oriente, Siberia y el resto de Eurasia.
Así que Kim empezó a ver una imagen de la Gran Eurasia y cómo Pyongyang podría empezar a beneficiarse geoeconómicamente de una asociación más estrecha con la Unión Económica Euroasiática, UE, la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, y la Iniciativa de la Franja y la Ruta, BRI. Así es como funciona la diplomacia estratégica. Inviertes durante una década y luego todas las piezas encajan cuando un tren blindado sigue moviéndose por la región rusa de Primorie. Desde la perspectiva de un triángulo Rusia-China-República Popular Democrática de Corea, no es de extrañar que el occidente colectivo haya quedado reducido a la condición de niños pequeños llorones en un arenero. El enclenque eje Estados Unidos-Japón-Corea del Sur de la hegemonía para contrarrestar, simultáneamente, a China y a la República Popular Democrática de Corea, es una broma comparado con el flamante papel de la República Popular Democrática de Corea como una especie de distrito militar de Asia-Pacífico, adyacente a su vecino inmediato, el lejano oriente ruso. Habrá integración militar, por supuesto, en defensa, antimisiles, radares, puertos, aeródromos. Pero el vector clave, en el camino, será la integración geoeconómica. A partir de ahora, las sanciones carecen de sentido. Nadie en 2014 veía cómo se desarrollaba todo esto, excepto un analista muy agudo que acuñó el precioso concepto de doble hélice para definir la asociación estratégica integral Rusia-China, todavía en evolución en aquel momento. La doble hélice explica perfectamente la simbiosis geoestratégica de amplio espectro entre dos estados-civilizaciones que son antiguos imperios, pero que desde mediados de la década anterior decidieron voluntariamente acelerar su impulso mutuo para liderar a la mayoría global en el camino hacia la multipolaridad. El camino hacia el policentrismo. Finalmente, todo lo anterior se ha unido en la última plataforma en Vladivostok, que para japoneses y coreanos es conocido informalmente como la capital europea de Asia, en el corazón de Asia-Pacífico. El debate se centró sobre una alternativa global al dominio occidental. Occidente, por cierto, fue absolutamente invisible en el foro. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, lo resumió todo. Las recientes cumbres del G20 y los BRICS habían preparado el terreno para el extraordinario discurso del presidente Putin en la sesión plenaria de Vladivostok. Zaharova aludió a una fantástica paciencia estratégica. Eso se aplica a toda la política de pivote hacia Asia y de impulso al desarrollo del Lejano Oriente, iniciada en 2012, y que ahora implica un giro completo de la economía rusa hacia la geoeconomía enfocada en Asia-Pacífico. Pero, al mismo tiempo, también se aplica a la integración de la República Popular Democrática de Corea en el tren de alta velocidad geoeconómico euroasiático. Zaharova subrayó que Rusia nunca ha apoyado el aislamiento, siempre ha abogado por la asociación, algo que el foro de Vladivostok mostró gráficamente a decenas de delegaciones del sur global. Y ahora, en las condiciones de una lucha sucia, ilegal y sin reglas, un grave enfrentamiento, la posición rusa sigue siendo fácilmente reconocible para la mayoría global. No aceptar la dictadura. Andrei Denisov, embajador extraordinario y plenipotenciario, mencionó al analista político del CRAC, Sergei Karaganov, como uno de los impulsores claves del concepto de la Gran Eurasia. Más que multipolaridad, argumentó Denisov, lo que se está construyendo es policentricidad. Una serie de círculos concéntricos, en los que participan multitud de socios de diálogo.
La exministra austriaca de Asuntos Exteriores, Karin Kneißl, dirige ahora un nuevo centro analítico en San Petersburgo, Georgia. Como europea que acabó condenada al ostracismo por sus propios compañeros bajo la toxicidad flagrante de la cultura de la cancelación, subrayó cómo la libertad y el Estado de Derecho han desaparecido en Europa. Kneißl se refirió a la batalla de Actium como el paso clave del poder del Mediterráneo oriental al occidental. Ahí empezó el dominio de Occidente, con toda la mitología construida en torno al Imperio Romano que obsesiona a la anglosfera hasta el día de hoy. Con la demencia de las sanciones y la rusofobia irracional instalada a la cabeza de la Unión Europea y de la Comisión Europea, subrayó Kneißl, desapareció la noción de que hay que preservar los tratados, mientras que se ha destruido el Estado de Derecho. Esto es lo peor que le podía haber pasado a Europa. Alexander Dugin, en línea, llamó a comprender la profundidad de la dominación occidental, expresada a través del hiperliberalismo. Y propuso un avance clave. El modus operandi, en cursiva occidental, debería convertirse en objeto de investigación, en una especie de intento gramsciano de definir lo que distingue a la ideología occidental, y actuar así hacia una descolonización profunda. En cierto sentido, esto es lo que intentan los actores actuales en África Occidental. Malí, Burkina Faso, Níger. Esto plantea la cuestión de quién es un verdadero soberano en un mundo nuevo. Occidente, argumenta Dugin, es un soberano totalitario. Rusia, como potencia nuclear y primera potencia militar definida como una amenaza existencial por el hegemón, también es un soberano. Luego están China, la India, Irán y Turquía. Son puntos claves en un diálogo de civilizaciones. En realidad, lo que propuso el expresidente iraní Khatami a finales de la década de 1990, y lo que luego descartó el hegemón. Dugin señaló que China se ha alejado mucho en la construcción de un Estado civilizacional. Rusia, Irán e India no se quedan atrás. Estos serán los actores esenciales que dirigirán al mundo hacia la policentricidad.